Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro TCD del día viernes 8 de enero. Empezamos este nuevo año con nuestro tema Nacimiento del Salvador en Belén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana para continuar con nuestra devocional. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias por darnos el privilegio de poder conocer más acerca de cómo tú, Señor, viniste a establecer y realizar tu plan de salvación para nuestra vida. Gracias por haberte identificado y formado como parte de uno de nosotros con el fin y el propósito de que podamos tener la libertad de poder encontrar en ti la salvación, el favor y la gracia que como ser humano necesitamos cada día, oh Dios, en esta vida. Bendícenos, Señor, y ayúdanos durante este tiempo, que tu palabra sea iluminando nuestro corazón y guiando cada uno de nuestros pensamientos en esa paz que abunda y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy día tenemos el estudio del libro de Lucas, capítulo 2, del verso 1 al 7, y la palabra de Dios dice así en la versión traducción viviente. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Mis queridos hermanos, esta es una hermosa historia biográfica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de todos los eventos particulares que juegan alrededor de ello. El escritor Lucas es el único que narra con lujos y detalles el nacimiento de Jesús, mostrándonos en esta mañana a través de todos estos pasajes dos características muy claras en el desarrollo de este evento histórico sobrenatural. Dos puntos importantes que me gustaría que ustedes notaran en esta mañana con el propósito de que a través de cada una de estas frases y palabras que encontramos en estos versículos puedan fortalecer y aplicarse en cada aspecto de nuestra vida. Hoy día me gustaría ver del verso 1 al 4 acerca de la providencia de Dios para llevar a cabo conforme a lo que Él había determinado. Dice la palabra de Dios así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Podemos ver realmente, hermano, la providencia de Dios para llevar a cabo todo este plan que ya había sido realmente prediseñado ya desde antes de la fundación del mundo, como lo dice el mismo apóstol Pablo y también, mis queridos hermanos, el cordero inmolado que había sido ya desde antes de la fundación del mundo consagrado para hacer la ofrenda, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La providencia de Dios se ve en todo el sentido realmente de la vida, mostrándonos que nada en la vida es casualidad. Jesús, el evento histórico, las acciones de tanto el emperador Augusto no eran casualidad, sino que cada una de sus acciones jugaba juntamente con el rol y el propósito que Dios había establecido para el tiempo, la hora y el día en el cual nacería nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. El tema de este título, de esta devocional, tiene como nacimiento del Salvador en Belén.
Ahora, ¿qué hay de bueno en Belén?, decían los judíos realmente en su tiempo. Una ciudad pequeña, una ciudad realmente que no tenía mucho que dar o mucho que ofrecer. Era la ciudad más pequeña y muchos decían qué de bueno podía haber salido de Belén. Pero ahí vemos realmente cómo Dios usa de aquello de lo que el hombre, para su propio entendimiento o concepto o idea, iba más allá de lo que ellos podían creer de que podía haber algo bueno. Pero Dios, en medio de aquello que para muchos era totalmente, no había ninguna oportunidad, Dios usa ese lugar para manifestar y traer salvación para toda la humanidad. Ahora, es importante que al conocer la providencia de Dios, es saber qué es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios es saber que no solo que Dios previamente conoce todas las cosas de nuestra vida, sino que Él las provee y las prepara, las planea y las arregla con un conocimiento antemano. De manera que la providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios la provisiona, la supervisa y la cuida con una determinación anticipada. Ahora, cabe resaltar que aunque Dios tiene un plan y un propósito determinado, final, aún las personas, nosotros somos responsables realmente de las decisiones voluntarias que tomamos en la vida. Es cierto, Jesús no nació realmente en Belén por casualidad. El momento y la circunstancia en la cual nacieron Jesús no fue un momento de la fortuna o de la casualidad, no. Todo había sido prediseñado. Dios había determinado la hora, el día, la fecha, el lugar. Dios había ya determinado desde antes de la venida de Cristo a través de los profetas, sus anuncios, o inclusive Isaías, 700 años atrás, el anuncio del advenimiento de Cristo, justamente con todas y cada una de esas características, hablando del tiempo y de la hora, inclusive hablaba del lugar de manera específica, donde vemos realmente que en medio de esta locura que se había levantado, en medio de llevar a las personas al censo, no solamente para saber cuántas personas había en el pueblo, en la ciudad, sino porque cada vez que eran movilizados cada uno de ellos a sus lugares de procedencia, eran para que también ellos pudieran contribuir con sus tributos o los pagos realmente que tenían que realizar. Todos volvían a sus ciudades, los censaban y cada uno de ellos tenían que llevar a cabo su pago de sus tributos. Ahora, este hecho, que realmente era un hecho malintencionado de Augusto César, porque lo único que él buscaba era ampliar sus arcas de ingreso, Dios lo usó realmente para llevar a cabo conforme a lo que él ya había anunciado, lo que él ya había profetizado a través de los profetas y lo que él había ya planificado desde antes de la fundación del mundo para la redención de la humanidad. Ahora, la frase o palabra aquellos días dejen claro que es Dios quien determina los tiempos. El día en que nació Jesús estuvo determinado por la providencia de Dios. El emperador mandó a censar al pueblo para aumentar la recaudación de tributos, pero esto mismo se constituyó en un medio para el cumplimiento del plan de Dios. Nada se escapa del dominio de Dios. Dios es el que utiliza los planes humanos para cumplir sus promesas. Y aquí quiero hacerte una pregunta realmente para cada uno de nosotros. ¿Cómo nace Jesús en Belén? Jesús nace realmente en Belén gracias a la providencia divina, gracias a que Dios se había encargado que en medio de todo este contexto que se había presentado, el Señor realmente había tomado esos días para manifestar realmente su promesa, el cumplimiento de su promesa para salvación de la humanidad. Ahora, nosotros sabemos que Jesús nace en Belén por determinación divina y no por decisión voluntaria de José ni menos de María. Ahora, ¿cómo intervino Dios realmente en nuestro nacimiento? ¿Usted puede aplicarlo realmente, mi hermano, a nuestra vida? Cada uno de nosotros realmente hemos venido a esta vida conforme a la providencia de Dios. El salmista David decía que su existencia, su nacimiento, inclusive la gestación de su propio ser dentro del vientre de su madre, era producto de la asistencia divina en el cual Dios estaba en todo momento como el gestor de la realización realmente de vida en ese nuevo ser.
Hermano, ninguno de nosotros venimos en esta vida por casualidad. Dios tiene un plan y un propósito de nuestra vida. Y tal vez Dios haya juntado a tu padre y a tu madre, dos hombres totalmente imperfectos, con debilidades y con muchas actividades totalmente pecaminosas. Pero en medio de ellos, Dios unió a estas dos personas para enamorarse o para establecer una relación, cual sea el contexto o la situación, para a través de ello traer la gran bendición de traerte a ti a la vida y ahora formar parte del plan de Dios para salvación y proclamación del Evangelio a toda la humanidad. Así que, hermano, yo te animo hoy a que tú sepas de que tú estás aquí por la providencia de Dios. Es Él el que proveyó, el que preparó y el que planeó y arregló con conocimiento de antemano tu existencia, tú realmente, hermano, tu vida con nosotros. El segundo punto es la humillación de Cristo. En este pasaje realmente nos muestra dos puntos importantes. Primero, nos muestra el actuar de Dios en el proceso del nacimiento, y ahora nos muestra la característica en la actitud de Jesús ante su venida a esta tierra. Y nos muestra cómo Cristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Dios mismo, viene y toma forma humana y forma parte de este plan. Hermano, el misterio de la encarnación lo encontramos en el versículo 5 y el verso 7, donde la palabra de Dios dice de esta manera: llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé, y María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, realmente tuvo que nacer en un pesebre, en un lugar donde comían los animales. Ahí fue puesto, nació en un establo. Realmente la cultura judía es un poco complicada para poder definir lo que es un establo, ya que en los propios hogares o en las propias carpas donde ellos vivían, muchos en sus propias casas, los animales vivían juntamente ahí, había un pequeño espacio en la misma casa. Así que un establo no es como nosotros lo pensamos o como nosotros lo estamos viendo en nuestra cultura occidental. En la cultura oriental es totalmente diferente. Ahora, es importante que podamos saber y estamos seguros que Jesús fue puesto justamente en el comedero de los animales. A eso se le conocía como el pesebre, el lugar donde comían los animales. Ahora, el misterio de la encarnación es el milagro más grande que pueda haber existido, ya que esta muestra su humildad al venir y hacerse hombre y nacer en las condiciones precarias en las cuales nosotros vivimos. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versos 6-8 nos habla realmente de este evento, de siendo Dios el ser más excelso, el Hijo de Dios, Dios mismo se humilló al venir al lugar más humilde. Esto realmente es una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros, que deberíamos de tomar la actitud de Cristo en humildad como discípulos que somos de ellos. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús al ser puesto en un pesebre? ¿Qué nos enseña Jesús a cada uno de nosotros cuando Jesús fue puesto en un pesebre? Mire, realmente la humildad de Cristo para aceptar el propósito y los planes de Dios para su vida, por amor, para redención de la humanidad. Ahora, ¿cuál es el lugar que tú debes de buscar para ti, realmente buscando llevar una vida humilde? Tengamos bastante cuidado, porque la Biblia nos muestra constantemente que Dios se hizo pobre para llenar nuestras vidas con sus riquezas espirituales. Realmente este es un contexto o un pensamiento totalmente contrario al concepto que hoy día tenemos en nuestra cultura. Hoy muchos piensan que los que prosperan o son exitosos son aquellos que consiguen lo que quieren. Sin embargo, la Biblia menciona que el exitoso es aquel que se humilla para realizar la voluntad progresiva de Dios, como lo hizo Jesús con su sacrificio y muerte. Fue Él que al momento de nacer, como también en el momento de ofrendar su vida, le dijo al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga conforme a tu voluntad. Imitar la humildad de Cristo trae restauración a nuestra vida personal, pero también a nuestra familia, sobre todo cuando una pareja continúa enfrentándose, tratando de imponer sus
propio criterio o tratando de imponer su propia voluntad sin manifestar en ellos ningún acto de humildad para reconocer sus errores y limar y tratar las asperezas de nuestra vida, nos va a arrebatar el privilegio de poder experimentar restauración. Ahora, para que haya restauración en la familia, en la vida de una persona particular, en la vida conyugal, es necesario que tomemos la decisión de Cristo de morir y sacrificarnos, de humillarnos para buscar siempre el bien común, el bien y el propósito final, que es lo que el Señor realmente llevó a cabo para redención de nuestra vida. Así que, mi hermano, quiero decirte realmente que no hay una mejor actitud para enfrentar los avatares y la lucha de la vida que reconocer cada mañana y cada día con humildad nuestra necesidad de Cristo, reconociendo siempre que Él es el Rey y el Dios soberano que tiene cuidado de cada aspecto de nuestra vida. Yo de corazón le animo a cada uno de ustedes a que puedan en este tiempo conocer y saber que Dios es el que le planificó en esta vida y Él está llevando a cabo sus promesas porque Él es el que las asiste, el que las provee, el que las controla, el que las supervisa y el que lleva al cumplimiento final de todo. Como dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan para bien a los que le aman. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el que está realmente detrás de todo ello, llevando a cabo su propósito final. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que derrame de su gracia cada mañana y que derrame de su gloria sobre tu vida y que el poder y la misericordia de Dios se manifieste sobre cada aspecto de tu ser, teniendo la seguridad que no eres una casualidad y que no hay mejor actitud de aprender a vivir en cada circunstancia de nuestra vida con la humildad realmente y con la reverencia y el temor que Dios demanda de nuestro corazón ante Él como también ante los demás. Que Dios te bendiga, que tengas una preciosa mañana y espero que sea de mucha edificación el conocimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Que Dios te bendiga, cuídate, hasta luego, bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi